Bueno, vamos con nuevo vídeo, lunes 29 de abril, aquí grabado nada, 3 minutos después de haber escuchado la ridícula, lamentable, esperpéntica y vergonzosa declaración de Pedro Sánchez, que la hacía a las 11 de la mañana. Por cierto, cuando ha salido de la Moncloa a las 11 de la mañana ha dicho buenas tardes. Es que no dice la verdad ni en sus primeras 2 palabras, ¿no? Pero bueno, como digo, una intervención lamentable, una intervención vergonzosa para decirle a todos los españoles que se queda cada vez con más fuerza o con mucha más fuerza al frente de la presidencia del gobierno. Qué ridículo, qué lamentable. Fijaos que ayer comentábamos, ¿no? En este caso en directo, las 3 opciones que había encima de la mesa. La primera opción era la opción de me quedo y voy a ir a luchar contra la malvada ultraderecha y los malvados bulos de la extrema derecha. Ahora hablaremos, por cierto, del contenido de esta intervención, y la verdad es que es bastante grave. Y luego había otras opciones, como lo de la cuestión de confianza y demás. Yo ya os dije que yo no pensaba que fuese a dimitir. Al final no ha dimitido, o sea, este pavo no se va a venir con aguarrás. O sea, a este o le obligan a dimitir, o él bien que se queda ahí atrancado al colchón de la Moncloa, al Falcon, al Super Puma y al catering de whisky de 200.000 euros que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Pero hay que decir que la intervención de hoy es muy grave, es de psicópata absoluto, es de narcisista absoluto, es de ególatra absoluto, porque hace un llamamiento abiertamente al guerra civilismo absoluto, ¿no? Bueno, aparte de decir que si los bulos de la extrema derecha degradan la democracia, cuando la democracia únicamente es degradada por sus pactos con comunistas, con etarras, con golpistas, o sea, simplemente por eso, es decir, ni más ni menos, ¿no? Pero Pedro Sánchez, en este tirano absoluto, en su intervención, ha hecho un llamamiento abiertamente a un enfrentamiento civil, que la gente vaya en contra de la oposición, cuando evidentemente en todo régimen que se haga llamar democrático, por supuesto, tiene que haber una oposición que fiscalice al gobierno, tiene que haber una oposición que se oponga al gobierno. Y claro que si tenemos un régimen que se haga llamar democrático, tiene que haber una prensa libre que denuncie las irregularidades del gobierno, una prensa libre que denuncie las mentiras del gobierno, tiene que haber un poder judicial libre e independiente que investigue las corruptelas del gobierno, que investigue las irregularidades del gobierno. Eso es lo que hace que un país sea una democracia, no meter un papel en una urna cada 4 años, como aquí hemos explicado muchas veces. Lo que hace que un régimen sea una democracia y no una tiranía es la existencia de una oposición, es la existencia de una prensa libre, es la existencia de un poder judicial libre e independiente. Aquí también se incluye a la Fiscalía. Y Pedro Sánchez, con esta intervención de auténtico dictador, porque esa expresión de esto no es un punto y seguido, esto es un punto y aparte, evidentemente tiene una connotación muy importante por detrás, que todo el mundo debe de ser consciente de ello. Es decir, estamos ante un tipo que es peligroso, ante un tipo que es un psicópata, ante un tipo que es un narcisista. No es una persona en sus cabales, no es una persona que esté al 100%, no es una persona normal que puede tener una ideología u otra, pero se mueve dentro de unos estándares democráticos. Este individuo ha hecho la mentira, la manipulación, la propaganda como método de hacer política, como se hace en cualquier dictadura comunista, léase Venezuela, léase Cuba o léase Corea del Norte. Y este tipejo lo único que busca, y esto va a ser las consecuencias que vamos a tener, por supuesto, en estos próximos días, que es asaltar definitivamente la justicia. Ya han puesto a un pelele al frente de la Fiscalía, ya han puesto peleles al frente del Tribunal Constitucional. ¿Ahora qué? ¿Vamos a poner peleles al frente del Consejo General del Poder Judicial para ya tener un Poder Judicial absolutamente maniatado y por lo tanto las corruptelas de la izquierda, las corruptelas del gobierno, las corruptelas del Partido Socialista no van a tener ningún tipo de consecuencias? Y un Poder Judicial, unos peleles socialistas que se encarguen de perseguir a la prensa libre, que se encarguen de encarcelar a periodistas que denuncien las corruptelas del gobierno, que denuncien las mentiras del gobierno. Vamos a empezar aquí a sacar leyes en el boletín oficial del Estado, ¿qué? Para cerrar medios de comunicación, porque van a contar noticias que no le guste a la izquierda, que no le guste al gobierno. Vamos a empezar a perseguir a la oposición. Yo, sinceramente, flipo completamente. Es decir, si España, esto ya lo hemos comentado muchas veces, España fuese un país medianamente serio, este tipo estaba encerrado, evidentemente. O sea, no puede gobernar un país este individuo con este tipo de psicología absoluta, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo que ha ocurrido hoy pues entraba dentro de lo que más probabilidades había, por supuesto. Esto es un show total, lamentable, un espectáculo ridículo. Estos 5 días me imagino, pues que obviamente habrá negociado con quien tenía que negociar, ¿no? Con ese conocimiento de Pegasus, del contenido del móvil. Así que nada, evidentemente, por supuesto, esto va a implicar, claro, más dinero a Marruecos en cada boletín oficial del Estado, más oleadas de ilegales, más menas, más sometimiento a Marruecos, por supuesto, porque habrá dicho, venga, me quedo, no digáis nada
tema de lo de Pegasus, ¿vale? Pero me sigo sometiendo a vosotros, así que bueno, pues nada, España que va a seguir siendo, por supuesto, un país súbdito de Marruecos, seguiremos importando sus productos agrícolas mientras se destroza el sector primario español, pero bueno, más allá de esta cuestión, como digo, es muy grave, evidentemente. Bueno, este tipo de declaraciones que ha hecho en esta intervención hace un llamamiento guerra civilista absoluto, ir en contra de la oposición, habla aquí de una ola reaccionaria de la ultraderecha y de la extrema derecha, ¿no? Y como digo, ir en contra de la oposición, ir en contra de la prensa libre, ir en contra de los jueces que se dignen a investigar cualquier corruptela del Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, tiempos muy oscuros, sin duda, pues va a tener que sufrir España, porque evidentemente, bueno, pues esto, sinceramente, vamos a una deriva lamentable. Por cierto, lo único gracioso, o sea, lo único en lo que me he reído de esta patética intervención cuando dice que es que estos días ha demostrado que ha tenido el brutal apoyo de la gente cuando han ido 6.000 charos y yayos de la UGT a Moncloa en autobuses fletados para recibir luego un bocadillo de chorizo. Ese es el brutal apoyo que tiene este sujeto en la calle. O sea, yo cuando... O sea, de verdad, es que la intervención ha sido esperpéntica completamente. O sea, como digo, es que estamos ante un puñetero narcisista, ante un puñetero ególatra, hablando aquí de si la ola reaccionaria, de la ultraderecha, de los bulos, de las mentiras. ¿Por qué? Porque se investigan corruptelas, porque se investigan o se abren diligencias previas ante posibles casos de corrupción. Esto ya son las oleadas de bulos y de las mentiras de la extrema derecha. A ver, que el que dijo que nunca iba a pactar con Podemos, que nunca iba a pactar con Bildu, que no habría amnistía, que el terrorismo no entraría en la amnistía, que no habría indultos, que traería a Puigdemont para ser juzgado, que el que ha mentido, porque repito, utiliza la mentira, la propaganda y la manipulación como manera de hacer política, como cualquier dictador comunista de estos países bananeros, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, es él, es Pedro Sánchez, es el Partido Socialista. Por lo tanto, ya podemos agarrarnos los machos, por supuesto, porque vamos hacia una deriva dictatorial absoluta. O sea, es decir, que creo que vamos, no es ningún tipo de exageración afirmar esto, por supuesto. O sea, la deriva va a ser total por parte de este individuo, así que habrá que estar bien atentos al boletín oficial del Estado y, como digo, con los elementos que precisamente hacen que un régimen sea democrático. Uno, la existencia de un poder judicial libre e independiente que Pedro Sánchez quiere asaltar. Dos, la existencia de una prensa libre, es decir, medios de comunicación que no estén sometidos a la propaganda gubernamental, a la propaganda política, algo que también quiere atacar este tirano. Y tres, la existencia, pues bueno, pues de unas mínimas garantías de una oposición que, por supuesto, pueda denunciar las corruptelas de este sujeto, ¿no? Como digo, estamos ante un tirano, estamos ante un psicópata, estamos ante un tío que está, bueno, pues como una puñetera cabra, pero bueno, mientras todo este show, por supuesto, se ha montado, recordamos los últimos datos, por supuesto, los 140.000 parados más en el mes de marzo, mayor caída de PIB, cierre de empresas, pérdida de autónomos, etcétera, etcétera, pero da igual, porque esas cosas son lo de menos, porque encima todo comunista además necesita, por supuesto, que la ruina cada vez se vaya aumentando y la gente necesite paguitas y ayuditas para poder sobrevivir, ¿no? Estamos ante un tirano, estamos ante un psicópata, estamos ante un tío que está mal de la cabeza y esto no va a acabar nada bien.